Bueno, hay una expresión que hace poco, bueno, por lo menos para mí hace poco, en internet se ha venido dando y surgió con algunos albañiles. Hay algunos albañiles o personas que están en la construcción y empezaron a publicar algunos vídeos y entonces, claro, cuando alguno miraba esto y lo hacía mejor, entonces los videos decían albañiles nivel 2, ¿no? Y después aparecieron los albañiles nivel 3, son los que hacían cosas espectaculares, ¿no? Hasta que se acuñó esta expresión albañiles nivel Dios, ¿no? Porque de pronto hacen cosas que uno se queda boca abierta, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es que pueden subir tan alto, pueden cargar tantas cosas y demás? Y esto en la red se ha ido transmitiendo a otros niveles, ¿sí? Últimamente vi la frase de dos novios y tenían abajo la expresión novios nivel Dios, ¿no? Eran aquellos novios que, bueno, se perdonaban todo, ¿no? Se apoyaban en todo y demás. Así que he pensado que nosotros como cristianos también tendríamos que aspirar a ese amor que es el amor nivel Dios, o sea, el amor más alto, ¿sí? Y propongo que podamos leer en la Escritura lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Continuamos en esta lectura y ahora estamos en el capítulo 3, en el verso 13. Voy a retomar un poquito lo que quedó del domingo anterior para que podamos ver lo que ahora el apóstol nos quiere transmitir. Si seguimos adelante, ahí en la lectura, en la pantalla, dice Efesios capítulo 3, versículo 13, así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que en estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre y de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Si pasamos la próxima, no me responde ahí. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, al que pueden hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Y yo sé que para algunas cosas que vamos a decir hoy van a ser novedad, porque cuando nos imaginamos a alguien en la cárcel, nos imaginamos un escenario, y para otros que ya conocen el trasfondo del apóstol Pablo, bueno, será simplemente recordarlo. El apóstol Pablo no era un prisionero común, sino que era un prisionero que tenía ciudadanía romana, entonces el trato que van a tener con él va a ser diferente, ¿sí? Quizás al principio sí lo metieron en una cárcel bastante nauseabunda y tuvo algunos sufrimientos bastante fuertes, pero después se dieron cuenta de que, claro, era ciudadano romano y necesitaba un juicio, y sin juicio no lo podían tener en la cárcel.
No obstante, se lo iban pasando de uno a uno los diferentes gobernadores, y entonces, ¿qué hacemos con Pablo? Y al final el apóstol va a quedar en una prisión, pero es una prisión que él mismo se alquila una casa, y en esa casa él va a estar prisionero, pero va a estar esposado o atado al lado de un soldado romano, que es el que va a estar continuamente con él. Pero él tiene ciertas ventajas dentro de esta prisión. Sigue siendo prisión, porque no se puede ir al supermercado a comprar nada, ¿sí? Sigue siendo prisión porque no puede visitar a sus parientes, sino que tienen que venir a él. Él no puede salir de ahí. Él necesariamente va a estar allí, ¿no? Ahora, ¿alguna vez el apóstol Pablo pidió oración para que él saliera de la cárcel? ¿Alguna vez las iglesias se juntaron todas para pedir juntas en oración que liberaran a Pablo? Al final el apóstol va a morir en la cárcel. Al final el apóstol va a morir en la cárcel. Y una de las cosas que quizás más nos sorprenden del apóstol Pablo es que él utilizó la cárcel para empezar a escribir. Hay cuatro cartas que aparecen en el Nuevo Testamento, que son las cartas de la cárcel. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son las cartas de la cárcel. Son cartas que se generan ahí adentro, en esa limitación que tiene la cárcel. Y desde esa cárcel, él va a hacer dos peticiones, y son las que nosotros hemos leído. La primera petición para los efesios está en el versículo 13 y dice lo siguiente: os pido que no os desaniméis. Le pido a Dios que os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Esta es la primera petición que hace el apóstol aquí en este pasaje por los efesios. Porque cuando uno está en la cárcel, hace poco me enteré de un pastor que está en la cárcel y claro, uno puede decir, estoy en la cárcel injustamente, ¿no? Hay una frase que es muy trillada, ¿no?, entre todos los que están dentro de la cárcel y dicen, estamos aquí y no hemos hecho nada. Pero la gente que está fuera de la cárcel dice, algo habrá hecho. Y cuando me enteré de este pastor que está en la cárcel porque por fraude y demás, él dice, pero yo lo hice bien. Sí, le digo, lo hiciste bien, pero delante de la justicia en realidad te equivocaste. Porque hay un montón de recibos que tú no tuviste en cuenta y al final la justicia es la justicia y estás allí en la cárcel. Pero la gente que está alrededor dice, algo seguro que habrá hecho. Y yo me imagino que para el apóstol Pablo también le pasaba lo mismo, y para los efesios también. Los efesios empezaban a dudar, los efesios empezaban a temer, los efesios empezaban a cuestionarse. Este es nuestro líder y está en la cárcel. A ver, si Dios tiene tanto poder para librar, ¿por qué no lo libra de la cárcel? Si el Evangelio realmente es poder de Dios, ¿por qué no tiene poder para sacarlo de la cárcel? Durante 10 años nosotros estuvimos trabajando en la obra misionera en la ex Unión Soviética y muchas de las personas que nos encontramos son personas que estuvieron en la cárcel. Estuvieron en la cárcel por la fe. Pero ese hecho de haber estado en la cárcel les marcó en la sociedad. Porque si bien después los liberaron, pero los vecinos, los parientes y demás personas que les conocen ya les dejaron la marca de que algún día estuvieron en la cárcel, ¿no? Y muchas veces se referían a ellos, sí, Dimitri, el que estuvo en la cárcel. El apóstol Pablo, sí,
tú me vienes a hablar de ese mensaje del Evangelio, pero el apóstol Pablo no está en la cárcel. No, que ya lo liberaron, pero no estuvo en la cárcel, algo habrá hecho, algo habrá hecho. Y muchas veces ese temor, esa incertidumbre, no es simplemente para quien está dentro de la cárcel, que sufre la restricción de no poder salir, sino también afecta a todos los que están alrededor. Los familiares, los amigos, de pronto están en esa incertidumbre y qué va a pasar mañana. Y pensando en esto, el apóstol dice, yo quiero orar por vosotros y quiero pedir a Dios algo. Quiero que Dios os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. La segunda oración que hace el apóstol Pablo, o la segunda petición que aparece en este pasaje, está en el verso 17 y dice, y pido, y después va diciendo algunas cosas más, y después lo recontinúa la petición, y pido, verso 18, que podáis comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Entonces la segunda petición tiene que ver con que los efesios puedan comprender sobre el amor de Cristo. Sobre esos dos puntos vamos a hablar en el día de hoy. Entonces, vayamos a la primera petición. Pido que no os desaniméis y que Dios os fortalezca. Voy a leer nuevamente el pasaje donde aparece. Así que os pido que no os desaniméis a causa de lo que sufro por vosotros, ya que estos sufrimientos míos son para vosotros un honor. Le pido que, a Dios, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. Mira, cuando algunos de nosotros pasamos por una situación, y le vamos a llamar entre comillas, de cárcel, son esas situaciones donde estamos atados. No nos podemos mover con libertad. Por ejemplo, una situación de cárcel es la enfermedad. Porque de pronto uno dice, si yo estuviera sano, podría hacer esto y esto y lo otro. O si este familiar que yo tengo a mi lado estuviera sano, no estaríamos limitados para poder ir a un sitio a hacer aquello otro. Otra situación de cárcel es cuando estamos en estrechez económica y decimos, si yo tuviera dinero, podría hacer esto y lo otro. Si tuviera un mejor trabajo, podría alcanzar esto y aquello otro. A veces tenemos una situación de cárcel a nivel geográfico, del lugar, y decimos, si yo viviera en tal sitio, si yo estuviera en tal lado. Otras veces tenemos situación de cárcel con aquellas personas que nos rodean y decimos, si mi jefe de trabajo fuera otro, si mi pareja fuera otra, si el vecino que tengo a mi lado fuera otro. Y entonces estamos limitados por esa situación de cárcel y lo primero que le pedimos a Dios, ¿qué es? Líbrame, abre la puerta de la cárcel. Señor, si tú me das más dinero, yo ofrendo más. Si tú me das un mejor trabajo, yo te puedo servir más. Si tú me das una mejor familia, yo iré más contento a hacer la obra de Dios. Y muchas veces nos equivocamos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros anhelamos con toda nuestra fuerza que Dios nos libere, Dios nos dice, yo quiero que me sirvas desde la cárcel. Y tú dices, ¿cómo desde la cárcel? ¿Cómo desde la cárcel te voy a servir? Mira, el apóstol Pablo llegó a una conclusión. Mientras yo más débil soy más fuerte. Porque en mí se perfecciona el poder de Dios. En mí se manifiesta el poder de Dios. Ahora, tratemos de reflexionar esto. Cuando estamos en situación de cárcel, ¿cómo son nuestras oraciones? Más profundas, más constantes. ¿Sí? Repetimos más, vamos más a Dios en oración, clamamos más.
Como dice el apóstol Pablo aquí, yo doblo mis rodillas y nosotros también doblamos nuestras rodillas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de cárcel y queremos la liberación. Y el Señor muchas veces, me imagino desde el cielo, diciéndonos, ay, me conviene a Eugenio tenerlo así. ¿Por qué? Porque habla más conmigo, me tiene más presente. Cuando estamos en situación de cárcel, ¿acaso no leemos más la Escritura? Porque buscamos una solución, una salida. Señor, háblame, muéstrame. Señor, te pido que me reveles, que me des sabiduría. Abre mis ojos, mi entendimiento. Nos acercamos más. Fíjate, cuando estamos en situación de cárcel, ¿qué hacemos? Tenemos más comunión con los hermanos. Ora por mí, hermano. ¿Cómo estás? Uy, estoy mal. Ora por mí. Grupo de WhatsApp. Oramos por fulano de tal. Y todo el mundo unido por la situación de cárcel que estamos viviendo. Pero acordémonos de algo. Dios no espera que tú, yo, nosotros como iglesia, salgamos de esta situación de cárcel para poder servirle a Él. Sino que Dios espera que desde nuestra situación podamos servirle a Él, ser de bendición a otros. ¿Por qué? Porque quien está en la cárcel puede hablar a otro que está en la cárcel. Porque cuando uno está en la cárcel puede entender al otro que también está en la cárcel. Porque cuando estamos en una situación de cárcel, ¿qué ocurre? Somos más sensibles a las necesidades de los otros que también están atravesando la misma situación. Y es por eso que el apóstol Pablo llega a decir, yo ruego por vosotros, para que Dios os fortalezca en vuestro ser interior. En otras palabras, estemos viviendo la situación que estemos viviendo. Algunos tenemos a nuestro familiar en la cárcel o nosotros estamos en la cárcel. En el caso del apóstol Pablo, él estaba en la cárcel, pero la iglesia que amaba al apóstol estaba en tensión. ¿Por qué? Porque su líder estaba en la cárcel. Imaginémonos, mañana Guido entra a la cárcel. Bueno, esta es una broma, ¿no? Pero mañana Guido entra en la cárcel y ¿qué vamos a hacer como iglesia? Bueno, que se las arregle. No vamos a decir eso, sino que vamos a tratar de visitarle, ayudarle, llamarle, apoyar a la esposa, ¿no? Y haremos todos los trámites necesarios para sacarle, ¿cierto? Eso que sí. Entonces el apóstol dice, no desaniméis, yo ruego a Dios que vuestro ánimo esté alto, a pesar de la situación difícil que estás atravesando. Si avanzamos un poquito más, quiero que veamos la segunda petición. Pido, dice el apóstol, que comprendáis el amor de Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la palabra comprender no es simplemente entenderlo mentalmente, sino es poder abarcarlo. Pero realmente la verdadera comprensión es cuando lo incorporamos a nosotros mismos. Una cosa es entender algo, otra cosa es saber sobre algo, pero comprender es volver o meterlo dentro de mí. Esa es la idea. Muchas veces nosotros utilizamos esta expresión. Parece que no has comprendido. ¿Por qué? Porque vuelves a hacer lo mismo. En otras palabras, no lo has incorporado dentro. No lo has hecho parte de ti mismo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, yo estoy orando para que vosotros podáis comprender el amor de Cristo, y entonces dice el versículo número 17, y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Para poder ver estos versículos, vamos a ver dos partes antes de llegar hasta el punto del amor de Cristo. Antes de eso, me gustaría que veamos o prestemos atención a la primer parte de estos versículos. Es el verso 17 que dice, y pido que arraigados y cimentados en amor podáis comprender.
Notemos que acá el apóstol utiliza dos imágenes diferentes. Por un lado, el hecho de ser arraigados, o sea, raíces, y el hecho de ser cimentados, o sea, cimientos. Está utilizando o está pensando en dos imágenes. Por un lado, un árbol y por otro lado, un edificio. Por un lado, un árbol que tiene raíces, por otro lado, un edificio o una casa que tiene sus cimientos. Ahora, dice el apóstol que el amor que Dios nos ha dado, de alguna manera tendría que ser para nosotros la base, el fundamento, desde donde nosotros nos estamos aferrando. El árbol, cuando genera las raíces, ¿a dónde se aferra? A la tierra. Entonces, si la tierra es blanda, tendrá un tipo de raíz. Si la tierra es más dura, más firme, tendrá otro tipo de raíz. Entonces el apóstol dice, vosotros tenéis que estar arraigados en el amor. ¿Pero qué amor? No es el amor mío ni el amor del otro, sino es en el amor de Dios. En otras palabras, cuando yo digo, mira, yo no puedo salir adelante porque tú no me apoyas, un hombre que se lo dice a su mujer, una mujer que se lo dice a su marido, o no, un padre que se lo dice a sus hijos, si tú no me apoyas, yo no puedo salir adelante. O de pronto entre nosotros como hermanos en la fe nos decimos, bueno, si estoy solo, yo no lo puedo hacer. Entonces el apóstol Pablo dice, no, es que tú y yo tenemos que estar arraigados no en el amor del otro, no en el afecto del otro, sino en el amor de Dios. O sea, de ahí es donde nosotros nos cogemos, de ahí es donde nosotros nos apoyamos. Y este amor de Dios tiene dos características muchas veces diferentes. Porque fíjate, si yo cambio y le pongo a la planta, al árbol que estamos viendo, si yo al árbol, en vez de ponerle raíces, le pongo cimientos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Imagínate, un árbol que tiene cimientos, no crece, ¿cierto? No crece. Pero si a la planta yo le cambio, y en vez de, a la casa le cambio los cimientos y le pongo raíces, ¿qué ocurriría con la casa? Se estaría moviendo y continuamente estaría como tratando de avanzar para arriba. ¿Por qué? Porque las raíces precisamente eso es lo que hacen. Mira, yo sé que algunos lo saben, pero para quien no lo sabe, no lo sepa, puede ser un gran descubrimiento. Un árbol no crece hacia arriba si antes no ha crecido hacia abajo. Mira la imagen del árbol aquí. Si tú lo das vuelta, ¿qué ocurriría? Parecería ser que es casi la misma proporción. La misma proporción que tiene de raíces, también la tiene de ramas. ¿Por qué? Porque precisamente esas ramas están sostenidas por estas raíces. Por eso cuando nosotros en la fe muchas veces no crecemos, ¿por qué es? Porque nuestras raíces están ahí sueltas. Y cuando están sueltas, ¿qué ocurre? No estamos aferrados y entonces no podemos generar más, no podemos servir más, no podemos amar más, testificar más, no podemos profundizar más. ¿Por qué? En nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque está todo flojo y abajo. Y dice el apóstol Pablo, yo os pido que por favor vuestras raíces estén allí firmes y que vuestros cimientos estén allí bien clavados, ¿no? En nuestra relación con Dios hay cosas que son firmes, inalterables, y hay otras que cambian. Hay una expresión de Agustín de Hipona, el famoso que nosotros conocemos como San Agustín, que dice, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Por qué puedo hacer lo que quiera? Porque el fundamento de todo lo que voy a hacer, ¿cuál es? El amor.
Entonces, cuando Dios dice que nos ha amado de tal manera, quiere decir que todo lo que Él hace, lo hace para nuestro bien, porque está fundamentado en el amor. Ahora, hay cosas de Dios que no cambian, y en estas cosas nosotros nos tenemos que aferrar como un cimiento. ¿Qué cosas, por ejemplo, de Dios no cambian? Por ejemplo, no cambia el perdón que Dios nos ha dado de los pecados. Dios una vez nos perdonó y nunca más nos va a reclamar por eso. Otra cosa que no cambia y que nosotros lo tenemos que tener como un cimiento, algo firme en nuestra relación con Dios, es que si Dios nos ha prometido la vida eterna, no nos la va a quitar jamás. Si Él lo prometió, al final esto se va a cumplir. O sea, es algo que yo me tengo que aferrar con firmeza. Otra de las cosas que nunca van a cambiar es nuestra relación como hijos e hijas de Dios. Si Dios nos ha declarado o nos ha adoptado como hijos e hijas de Dios, nunca va a decir, hoy a este no lo conozco. No, porque ya me ha engendrado. Entonces son cosas que no cambian de parte de Dios. Un buen día recibimos el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no se va a ir de nuestra vida. Se puede apagar, se puede entristecer, pero el Espíritu va a permanecer. ¿Por qué? Porque yo no lo traje a mi vida, sino que a mí me lo dieron. ¿Y quién me lo dio? Me lo dio Dios. Entonces, hay cosas que Dios por su amor nos ha dado y que nosotros nos tenemos que aferrar a ellas como un cimiento. Pero hay otras cosas que Dios nos da que tenemos que aferrarnos como las raíces de un árbol. ¿Por qué? Porque hay cosas que no son para todos los creyentes. Muchas veces vamos a Dios y le decimos, Señor, yo te pido que me des lo mismo que le diste a fulanito de tal. Y Dios dice, no, no funciona de esa manera. A uno le doy de una manera, a otro le doy de otra. O sea, en esto no hay que ser tan estricto. No, yo no voy a recibir lo mismo que va a recibir el otro. Por ejemplo, en los dones espirituales. Hay otra de las cosas en las cuales Dios puede cambiar. ¿Y cuáles son? Cuando Dios nos disciplina. Dice la Escritura que Dios a quien ama, disciplina. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque te ama. Y en ese amor de pronto nos aparece algo que decimos, ¿por qué estoy en el rincón de pensar? Entre comillas, ¿no? ¿Por qué estoy en el rincón de pensar como creyente? ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Porque Dios quiere que tú crezcas, ¿no? Y yo tengo que aferrarme a eso a pesar de que no me guste. Me tengo que aferrar como una raíz a eso a pesar de que no lo esté disfrutando. Dice la Biblia que cuando este personaje del Antiguo Testamento, Job, va perdiendo todo, pierde a sus hijos, pierde sus bienes materiales, pierde la salud. Entonces la esposa se encuentra de Job con él y le dice, hombre, mire, maldice a Dios y muérete. Y entonces Job dice algo que nos deja con la boca abierta, porque Job dice, mujer, ¿acaso no vamos a aceptar las cosas, solamente vamos a aceptar las cosas buenas de Dios y las malas no las vamos a aceptar? Y uno dice, ¿cómo? ¿Aceptar las cosas malas? Bueno, esas malas son entre comillas. ¿Por qué? Porque forman parte del amor de Dios, que nos hace vivir experiencias que uno diría, hoy parece que Dios no me está amando. Si tú dudas de eso, si yo dudo de eso, el apóstol dice, aférrate como una raíz. ¿Sabes por qué? Porque eso te va a ayudar a crecer. Eso te va a ayudar a que seas un poquito más alto, que seas un poquito más ancho, para que abarques un poquito más. Y de esa manera se manifiesta el amor de Dios. Quiero que miremos ahora estos dos hombrecitos que aparecen aquí. Uno tiene cimientos y el otro tiene raíces. Y Dios muchas veces te dice a ti y me dice a mí, mira, Eugenio, hoy como cimiento. Ni se te ocurra pensar que te voy a olvidar. Ni se te ocurra pensar que vas a dejar de ser mi hijo, sino sigue creyendo de que el perdón de mis pecados es para siempre. Sigue creyendo de que mi espíritu te acompañará para siempre. Eugenio, te quiero ver con
cimientos, pero otras veces es el mismo Dios que nos dice, aférrate a mi amor, pero como raíces. Sé un poquito más flexible. Trata de pensar de que hay un plan, hay un propósito, aunque tú no lo veas, aunque no lo tengas en claro, sigue aferrado. ¿Sí? Es como un hijo que cuando está en peligro, su padre y su madre ve que el niño está en peligro, ¿sí? Y entonces va cayendo al abismo y de pronto hay unas manos que lo cogen del cabello y lo levantan, y lo primero que va a hacer el niño, ¿qué va a decir? Va a llorar y va a patalear como loco. ¿Por qué? ¿Por qué me estás maltratando? Y el padre y la madre le dicen, mira, te estaba salvando de caerte en el abismo. Y muchas veces Dios actúa de esa manera, y lo que nos pide el apóstol es que nos aferremos a ese amor de Dios. Dice la Escritura más adelante, ya en la segunda parte de estos textos, y pido que arraigados y cimentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuál ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Notemos aquí estas 4 expresiones. Por un lado, ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Mira, yo sé que para algunos va a ser difícil pensar esto, pero para aquellos que lo puedan captar, bien. Si yo digo largo y ancho, ¿me estoy refiriendo a qué? A la superficie. Y si yo digo largo, ancho y alto, ¿a qué me refiero? Al volumen, a la capacidad. Pero si yo, aparte de decir largo, ancho, alto, digo profundo, me estoy refiriendo al alcance, al alcance. Fíjate, muchas veces nosotros decimos, a ver, yo no sé si alguna vez has hecho este ejercicio, ¿no? Pero a ver, lo vamos a hacer ahora. Te pregunto, ¿a cuántas personas tú amas? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿A cuántas personas tú amas? Y bueno, amo a mi perro. No, ese no cuenta. A ver, ¿a cuántas personas tú amas? A ver, bueno, amo a mi esposa, mi hijo, bueno, el segundo no tanto porque se porta mal. A ver, sí, bueno, a ver, haz la cuenta. ¿A cuántas personas tú amas? Vale, eso tiene que ver muchas veces con la longitud, ¿no? Con el hecho de decir, a ver, ¿cuánto abarco la superficie? ¿Cuánto abarco? A ver, mi amor, ¿cuánto abarca? ¿Cuánto abarca? Muchas veces cuando llega uno nuevo a la iglesia, uno dice, no, suficiente, ya he amado a estos, otro más no puedo amar. No, espera un momento. Es que hay que abarcar un poco más, hay que ir un poco más. ¿Sí? Ahora, en cantidad, te pregunto en cantidad. Yo sé que esta pregunta no te la has hecho tú, pero hoy la vamos a hacer. ¿Cuánto tú amas a tu esposa? ¿Cuánto tú amas a tu hijo? ¿Cuánto tú amas a tu padre? ¿Cuánto tú amas a tu madre? ¿Cuánto tú amas al vecino? ¿Cuánto tú amas al hermano en la fe en la iglesia? No te estoy preguntando si le amas, sino te estoy preguntando cuánto, la cantidad, el volumen. Y ahora te pregunto una tercera pregunta. ¿Hasta cuándo lo vas a amar? Eso tiene que ver con la profundidad. ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Sabes que el nivel del mar de los océanos, hasta ahora no se sabe cuál es la profundidad que tiene? Se sabe que en algún momento dado, claro, ya no hay más. Pero nadie ha podido todavía medir la profundidad que hay en el mar. Todavía no se puede. ¿Por qué? Porque es tan profundo. Ahora, cuando hablamos del amor, cuando hablamos del amor que Dios tiene para con nosotros, fíjate, ahora voy a responder las preguntas, pero a partir de Dios. ¿A cuántos Dios ama? A todos. ¿Cuánto amor Dios está dispuesto a dar a esos todos? Todo lo que sea necesario. Fíjate, llega un día en que le dicen a Jesús los discípulos, le dicen, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Está bien 7? Esos eran los discípulos de nivel 7. Amor nivel 7. ¿Cierto? Yo amo, pero hasta 7 veces. Yo te perdono hasta 7.
Perdono a mis hijos hasta 7 veces, perdono a mi esposa hasta 7 veces, perdono al vecino hasta 7 veces. Y entonces Jesús le dice, no hay que aspirar al nivel 7, hay que aspirar al nivel Dios, 70 veces 7. Es como diciendo, mira, todas las veces que sea necesaria, todas las veces que sea necesario. Ahora, siguiendo estas preguntas, ¿cuánto de amor de Dios hemos recibido hasta ahora? Yo creo que mucho, ¿no? Mucho de la manifestación. Ahora, ¿seguiremos recibiendo? Es como los subsidios, ¿no? Solamente por 6 meses, solamente por 1 año, y después de esto, te la tendrás que arreglar, te la tendrás que arreglar. Y en el amor de Dios no funciona de esa manera. Si de pronto le preguntamos a Dios, ¿y tú me seguirás amando? Sí. ¿Y a pesar de que haga esto? Sí. ¿Y si hago aquello otro? También te seguiré amando. Por eso hay un pasaje en la Escritura que dice que las misericordias de Dios se renuevan de día en día. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es lo que Dios no me da y yo sí lo merezco. La misericordia es lo que Dios no me da y yo sí lo merezco. Lo contrario a la gracia. La gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. La gracia es lo que Dios me da y yo no merezco. La gracia inmerecida, la salvación. Pero de pronto la misericordia es lo que Dios no me da y yo sí merezco. ¿Qué sí merezco? El castigo. ¿Qué sí merezco? La reprensión. ¿Qué sí merezco? Que Él no me siga tratando como hijo. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios se renueva cada día y entonces ¿qué ocurre? No me da lo que yo sí merezco. ¿Y hasta cuándo Dios va a hacerlo así? Y bueno, el compromiso de Él es para siempre. Es por eso que si tú miras la imagen que tenemos aquí al frente, el apóstol Pablo lo que está pidiendo es como que, miren, queridos efesios, yo quiero que vosotros entréis en esta dimensión del amor, que paséis por esta puerta del amor, que es un amor que es todo lo largo posible, todo lo ancho posible, todo lo alto posible, todo lo profundo posible. Hay cosas que ni te vas a imaginar que vamos a recibir de Dios, pero tú pasas por la puerta de este amor y vas a ver cómo Dios te va a sorprender. Me gustaría que pensáramos por un momento, voy a pasar algunas diapositivas, en este amor nivel Dios, que es el amor, digamos, con el nivel más alto, ¿no? El que uno no puede decir, bueno, yo creo que ya lo estoy alcanzando, ni tampoco vale decir nunca lo voy a alcanzar. No, tenemos que aspirar a alcanzar ese nivel. Pero para poder pensar un poquito en cómo abarca este nivel Dios, que es el más alto de todos, el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cuando se refiere al amor y lo define, llega a decir en una oportunidad esta frase que nos deja con la boca abierta. Dice el apóstol Pablo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces cuando Dios dice, yo te amo, Dios dice, yo te creo. Cuando Dios dice, yo te amo, nos dice, yo te soporto. Cuando Dios nos dice, yo te amo, también nos está diciendo, yo te espero. Cuando Dios nos dice, yo te amo, te está diciendo, yo estoy dispuesto a sufrir por ti lo que sea. Ese es el amor de Dios. Y el apóstol Pablo dice que el verdadero amor es el que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Pero por qué? Porque ese amor ya lo hemos visto en Dios y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser un reflejo de ese amor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nos parezcamos a Él. El deseo de Dios es que nos parezcamos a Él. Como cualquier padre o cualquier madre está orgullosa de su hijo o de su hija porque dice, mira, se parece a mí. Pero en lo bueno, desde luego. En lo bueno, desde luego, ¿no? Nos parecemos a Dios. ¿Cuándo?
cuando lo sufrimos todo, cuando lo esperamos todo, cuando lo creemos todo, cuando lo soportamos todo. También es notable que el apóstol Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu, la primera manifestación del fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo nos gobierna, nos domina, la primera expresión, la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor. A ver si lo repasamos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuál es la última? A ver, digamos una palabra más fácil. Dominio propio. Dominio propio. ¿Cuál es la primera? ¿Vieron que muchas veces decimos el amor es ciego? Muchas veces decimos, ay, por amor, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Vale, ese es el amor de Dios. Pero cuando llegamos a la última manifestación del fruto del Espíritu, habla de el dominio propio. El dominio propio. Cuando uno dice, un momentito, no me voy a exceder, voy a tratar de controlarme. Pero eso es en el último nivel del fruto del Espíritu. Pero fíjate que la primera manifestación del fruto del Espíritu es el amor. Cuando uno dice, yo doy, yo abro mi corazón. ¿Cuánto hay que sufrir? Lo sufro todo. ¿Cuánto hay que esperar? Lo espero todo. ¿Cuánto hay que creer? Lo creo todo. ¿Cuánto? Y Dios dice todo. Ese es el nivel del amor de Dios. ¿Cómo llegar a ese nivel? ¿Cómo practicarlo? El apóstol Pablo dice, yo oro por vosotros, para que el Espíritu Santo de Dios os dé esa convicción, para que podáis comprender cuál es ese amor, ¿no? Y me gustaría terminar este momentito, recordando 3 cosas que hemos dicho en este día, que me parece que nos las podríamos llevar para practicarlas en esta semana. Dios desea utilizarnos desde el lugar donde estamos ahora. Dios desea utilizarnos desde el lugar donde estamos ahora. No importa si es una cárcel, no importa si estás prisionero de algo, que seguramente cada uno tendrá su cárcel, cada uno tendrá su prisión, algunos en mayor, otros en menor escala, pero Dios desea utilizarnos desde el lugar donde estamos ahora. El segundo concepto que me gustaría que nos lleváramos para practicarlo en esta semana, a ver si puedes pasarlo por favor, es que nos mantengamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. En algunas cosas tenemos que clavarnos con firmeza y creer que Dios no va a cambiar, que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Y en otras tenemos que ser lo suficientemente flexibles como una raíz para decir, a pesar de que no lo comprendo, me aferro, Señor, a ti. Nos mantengamos arraigados y cimentados en el amor de Dios. Y por último, practiquemos el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Practiquemos. Así que cuando salgamos ahora a la calle y veamos al vecino que no nos saluda, ¿qué vamos a decir nosotros? Porque tengo amor nivel Dios, ¿cierto? Vamos a salir a la calle como iglesia y vamos a vivir esta semana pensando que si Dios nos ama con ese nivel, espera de nosotros como hijos e hijas que amemos a nivel Dios. Que el Señor nos bendiga.